Hoy tenemos con nosotros a Nacho Iglesias. Nacho fue compañero mío en la misma empresa, pero no en el mismo mercado. Yo no recuerdo exactamente si hubo alguna época en la que coincidiésemos trabajando en las oficinas de Madrid, pero con los años fui a verle a su oficina a Bogotá. Él dirigía Abas Media en toda la región andina, que incluía varios países, entre otros Perú, Chile, Colombia, pero estaba fijado en Colombia. Tenemos aproximadamente la misma edad, tenemos una experiencia profesional similar y es curioso que a los dos nos ha interesado el mundo de las startups. Bienvenido, Nacho. ¿Qué tal, Sisto? Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast y a tus... Sí, soy seguidor de tus escritos diariamente y la verdad es que encantado de compartir este momento. Me has dado más responsabilidades de las que tuve en Latinoamérica porque o sea, efectivamente era responsable de varios países, no tan al sur, sino más la zona de Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá. Y no solo de Havas Media, sino que también de la parte en general de Havas. Pero efectivamente yo creo que coincidimos algo en España antes de irme yo para Latinoamérica, donde estuve 10 años, eh, donde tú, bueno, pues fuiste un pionero de todo el área de Movex y de publicidad en móviles y demás. Y para mí siempre eras un referente, ¿no? No tuvimos la oportunidad de trabajar mano a mano, porque nosotros ya sabes que yo estaba más en el área de deporte, entretenimiento y demás, pero sí, o sea, eras uno de los referentes del grupo por aquel momento. Y efectivamente, luego nos perdimos la pista y nos encontramos en otras latitudes. Efectivamente, así fue. Y ahora que lo dices, sí, claro que recuerdo la época que tú estabas en la parte de patrocinios y demás, por supuesto. Ujú. Me ha refrescado la memoria. Oye, Nacho, tú eres una persona con argumentos y a mí eso me encanta. Pues yo contigo discrepo en algunas cosas, pero es verdad que eres de los que piensan, analizan, filtran, comparan. Cuando da un razonamiento es que lo has procesado. Y creo que eso te convierte en una persona muy interesante para conversar. Bien, Muchas hoy me gracias. interesa especialmente preguntarte sobre la etapa tuya en la que te vas como CEO, o sea, como director general o como consejero delegado de un gran grupo multinacional, cierras tu vida en España y te trasladas a Colombia, en concreto tu sede es Bogotá por una serie de años. Ujú. Entonces, ¿cómo alguien toma esa decisión en un momento de éxito profesional donde tu categoría, tu salario, tu reconocimiento en el mercado es tan alta? Bueno, pues la verdad es que, si me permites, me voy a retrotraer un poquito en el tiempo. Desde pequeño, y probablemente haya sido simplemente porque me encantaba la literatura latinoamericana, yo tenía como una fijación de conocer esa parte del mundo y no solo conocerla como turista, sino conocerla como vivir esa parte del mundo, ¿no? Entonces, la verdad siempre me ha atraído muchísimo, he viajado mucho por toda Latinoamérica y efectivamente lo bueno que tienen estas grandes corporaciones es que te permiten la movilidad geográfica, ¿no? Para quien quiera. Y efectivamente, en el año 2010 tomé la decisión de, dentro de este área de deporte y entretenimiento, de hacer un desarrollo de toda esa división en Latinoamérica. Estuve en varios países, primero estuve en San Pablo, abriendo la oficina de Brasil, luego estuve en Miami dando soporte a toda la región, pasé por Perú llevando una de las agencias del grupo y acabé efectivamente en Bogotá en el año 2014 en pleno Mundial de Brasil, de fútbol. De hecho, llegué un día que estaba jugando Colombia con Japón en el Mundial y ahí es donde conocí a lo que iba a ser mi equipo, en un bar ahí en mitad de la ciudad. Y como te decía, para mí no fue tan complicado porque siempre tenía ganas de trabajar por en aquella parte del mundo. Es cierto que haces una serie de sacrificios, sobre todo en lo personal, porque dejas aquí a tu familia, en mi caso mi hija, mis padres, la persona con la que estaba saliendo en aquel momento, pero, pero tenía ganas de probar, tenía ganas de conocer esa parte que tanto me había interesado
y la verdad es que he sido muy feliz. He sido muy feliz y después de 10 años solo puedo decir que soy un privilegiado, que he tenido oportunidad de conocer gente maravillosa, de crecer personal y profesionalmente, efectivamente, con una serie de sacrificios personales, pero me ha merecido mucho, mucho, mucho la pena, la verdad. No te oigo. Problemas del directo, estaba Sí, muteado para que se eliminasen los ruidos sí, externos. Te preguntaba si sigues yendo a Colombia y en ese sí. caso, ¿cómo la estás viendo últimamente? Yo he estado recientemente, ahora te daré mi Sí. opinión. Yo, fíjate, yo la verdad es que cuando eh, me vine a la oficina de España otra vez y estuve un año más trabajando, siempre tenía la idea de buscarme excusas profesionales para seguir yendo por allá, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de empezar a colaborar con una empresa en Medellín de logística, donde mi antiguo director de recursos humanos me animó a que fuera mentor de una serie de ejecutivos de su grupo. Yo no había hecho mentorías en mi vida, pero él siempre me había dicho que era una persona como que daba mucha confianza a la gente para hablar y demás. Y bueno, pues eso es lo que me ha permitido estar en contacto con Colombia durante estos años. De hecho, en unas semanas vuelvo a ir para allá. ¿Y cómo está Colombia? Bueno, la verdad es que cuando yo en su momento, la primera vez que fui a Colombia fue en el año 2003, para otros temas, cuando en aquella época no se hablaba de emprendimiento, sino se hablaba más de montar un negocio o hacer un negocio, ¿no? Y bueno, startup, por supuesto, en cero. Y la verdad es que cuando le dije a mis padres que me iba a Colombia, mi madre lo único que pensó es ir a poner una vela en, en todas las iglesias que había en Madrid. Y la verdad es que para mí fue una muy grata sorpresa. Era un momento complicado, muy complicado desde un punto de vista de seguridad. Yo afortunadamente en todos los años que he ido, en todas las veces que he estado, no he tenido ningún problema. Sí es cierto que en los últimos años pues la situación se ha polarizado un poco, como ha pasado en muchísimos países. Eh, bueno, lo que pasa es que lo bueno de la gente colombiana es que son personas positivas por naturaleza. Entonces siempre ven el vaso medio lleno, siempre. Aunque esté en una situación absolutamente desastrosa, es una maravilla, ¿no? Y como te sientes siempre tan querido y siempre ven las cosas tan bien, luego protestan y lo que quieras, pero si ven las cosas bien, pues la verdad es que para mí siempre es un placer estar por allí. Siempre, siempre. Efectivamente, yo creo que lo mejor de Colombia, que es un país precioso, es su gente. Su gente es maravillosa. Sí. Y sigues ligado a una serie de proyectos, también colaboras con uno de los periódicos más importantes del país y tienes tu columna de opinión. Eh, ¿Crees que volverás a Colombia en algún momento de tu vida? A residir allí, como has estado. Bueno, yo creo que la verdad es que yo soy bastante carpe diem, no te puedo decir, ¿eh? Eh, en principio no, pero tampoco tengo un motivo de decir que no, porque no, ¿no? Si surgen oportunidades, es cierto que cuando yo me volví por motivos puramente personales, o sea, yo estaba ahí muy feliz, pero llevaba ya demasiados años lejos de mi hija, lejos de mi familia, mis padres estaban haciendo mayores y era como que ya había cumplido un ciclo, ¿no? Volver allí no me importaría nada y como te digo, busco cualquier excusa para irme en cuanto puedo pues para disfrutar de la gente, al fin y al cabo, independientemente que pueda hacer algunos temas profesionales. Pero, pero la verdad es que es un sitio, ellos lo dicen, que es un buen vividero y así lo ratifico. ¿Eh? Creo que es un sitio que más allá de las peculiaridades que tienen todos los países latinoamericanos, ¿no? Que tú lo sabes perfectamente, que muchas veces eh, se ponen demasiado en entredicho sus temas de seguridad, sus temas de peligrosidad, sus temas de corrupción, no sé. Bueno, pues al final, oye, pues en todos los sitios cuecen habas, ¿eh? Porque estoy convencido, yo me voy a ir unos días con mi hija a los países nórdicos, que teóricamente son los más organizados del mundo, pues seguro que tienen también sus cosas, ¿no? Entonces hay que saber lidiar con ellas. Así es, todos los países, y como bien has dicho, en todos los sitios cuecen habas. Es también muy, muy interesante para mí cómo alguien vuelve después de haber tenido un alto puesto en una multinacional y se tiene que reciclar, se tiene que reinventar a sí mismo.
Claro. Tú has pasado por este proceso. Entonces, ¿qué decisiones marcan esa reinvención? ¿Y en dónde estás ahora? ¿En qué plano? ¿En qué tipo de negocios? Pues mira, como te digo yo, mi vuelta aquí a España fue un tema puramente personal, pero es cierto que en este año, ese año y pico que estuve en Amas España antes de salir, yo ya tenía ganas de hacer otras cosas. Yo tenía ganas ya de salir del mundo corporativo, tenía ganas de conocer otras maneras de hacer negocios, conocer otro perfil de gente. Quería tener un poquito más de tiempo para algo de lo que tú has hablado antes, que es escribir en mi caso. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos una vena creativa y que a partir de una edad hay que sacarla además sin ningún tipo de pudor. Es decir, tú acabas de publicar un libro y ojalá que vendas muchos, pero yo creo que lo más importante es el orgullo que tú puedes llegar a sentir por editar un libro, ¿no? Independientemente que vendas uno, dos, tres o 37.000. Bueno, pues en mi caso era un poquito igual, ¿no? Lo de empezar a escribir, pues me lo propuso el director del diario La República, que es el diario económico más antiguo de Latinoamérica, que era mi vecino. Eh, Me lo empezó a proponer, me metí en ese tema, bueno, pues ya he escrito más de ciento y pico artículos, he sacado un primer libro y ahora se publica el segundo, luego empecé a escribir ficción, ahora estoy ahí en una novela que la tengo un poquito atrancada, es decir, quería hacer otras cosas, tanto desde un punto de vista personal, y en ese caso es más la parte, por decirlo de una manera, de la escritura, y luego desde el punto de vista profesional, como te decía, pues es relacionarme con otro grupo de personas que pensaran de una manera diferente, a los que yo pudiera aportar mi conocimiento, mi experiencia, bueno, pues mi trayectoria profesional nacional e internacional. Monté con un par de amigos un pequeño grupo de inversión que invertimos en startups en fases muy iniciales y donde pensamos que de alguna manera podemos aportar y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. O sea, tengo tiempo para disfrutar de mis temas personales, de mi familia, de mis amigos, de gente como tú y charlar. Y la verdad es que es una gozada cumplir años de esta manera. ¿Mm? ¿Te encontraste un Madrid distinto cuando volviste a Madrid? Muy distinto, vamos, yo de hecho, lógicamente, todos esos años iba viniendo y tenía la sensación de ser un extranjero, ¿no? En Madrid, totalmente. Y cuando llegué, pues la verdad es que una de las cosas que más gracia me hacía, yo soy un tipo que aguanta mucho mejor el frío que el calor, ¿no? Y cuando llegué, pues empezaba a llegar la temporada de invierno y aguantaba peor el frío. Y digo, pero macho, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Eh, y entonces es verdad que yo, antes de irme, yo vivía en los alrededores de Madrid. Yo nunca he vivido en Madrid, pero mientras que estaba en Colombia me compré un apartamento, un piso en Madrid, con lo cual desde entonces pues he vivido mucho más la ciudad, ¿no? Y es una ciudad que es maravillosa. La verdad es que sí, que es un caos. Tú el otro día decías que era cara, que era tal, una locura. Pero claro, habiendo vivido en Sao Paulo, en Lima, en Bogotá, habiendo estado cientos de veces en mega urbes de aquella parte del mundo, pues Madrid es que te parece un barrio maravilloso. Y entonces, claro, para mí todo eran cosas buenas. Encima estaba cerca de mis amigos, de mi familia, de mi hija, eh, retomar nuevas amistades. Y pues estaba en la gloria, ¿no? No te voy a engañar. Y encima con este cambio de paso en lo profesional, pues la verdad es que estoy contento. Estoy contento de la decisión que tomé en su momento y no me arrepiento en absoluto. Cuéntanos un poco ese tipo de proyectos en los que has invertido con tus amigos, qué roles desempeñas y qué tipo de proyectos son. Pero sobre todo, ¿cuál es la clave que hace que te interese si digas sí o no a invertir en determinado proyecto? No. Mira, en principio son proyectos que no es que inviertas en un PowerPoint, pero casi. Entonces, cuando tú inviertes en un PowerPoint y tú tienes una experiencia muchísimo más amplia que la mía, eh, para ti lo importante son las personas. Por lo menos para mí es clave. Es decir, que me gusten las personas que están al frente del proyecto. Eh, que vea que sean personas que, teniendo claro lo que quieren hacer, tampoco son especialmente tozudos en empeñarse a hacer una cosa. Es decir, que tengan una cierta capacidad
como digo yo, cintura para poder moverse y adecuarse a la situación. Y luego, efectivamente, tienen que ser proyectos donde de alguna manera mis otros dos socios, por de una manera, son profesionales que tienen su día a día y su trabajo y por lo tanto no le pueden dedicar tiempo a esto. Soy yo el que, de alguna manera, creo que puedo aportar. Si creo que puedo aportar y participar pues, en los consejos o en la junta de gobierno o en el comité o siendo asesor de manera más o menos regular dentro de los proyectos, pues es otro de los puntos que tenemos en cuenta. Pero somos bastante agnósticos en el sentido de decir, oye, pues solo en fintech o solo en retail tech o no. La verdad es que hemos invertido en fintech, en temas de innovación, en temas de electrificación, en cargadores eléctricos ultra rápidos y móviles para coches eléctricos. Eh, Te quiero decir que ahora mismo estamos analizando una oportunidad para invertir en un proyecto de música. Te quiero decir que en principio somos bastante abiertos. ¿Y cuál es tu objetivo ahí? O sea, esperar 7 años, que es la media que esperan los fondos de capital riesgo salir y hacer un exit exitoso, o aportar valor como consejero y irlos guiando, aportar valor abriéndole el acceso a tu network, a tu red de contactos. ¿Cuál es un poco tu rol? Ya no el de tus socios, sino tu rol. Pues mira, por supuesto, yo creo que todo el mundo que invierte en este tipo, por mucho que digan otras cosas, pues al final si ganas un dinero, pues fantástico, ¿no? No siempre va a ser así. De hecho, pues alguna de las inversiones que hemos hecho, pues ya hemos tenido que hacer un write-off porque no funcionaba. Afortunadamente fue poco dinero y no pasó absolutamente nada. Pero yo creo que todas las cosas que dices forman parte del por qué estar metido en este tipo de cosas, ¿no? Por un lado, ayudarles en el sentido de, oye, pues gente como tú y como yo, macho, con 30 o 30 y tantos años de experiencia en el mundo corporativo, pues yo creo que tenemos cosas que aportar a la gente joven, ¿no? Que son en unas cosas infinitamente más brillantes que nosotros, pero en otras que me sorprende que se ahogan en un vaso de agua en ciertas cosas que, pero bueno, al fin y al cabo es un tema de edad, no es otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la experiencia y poder, de alguna manera, equilibrar esas ganas y ese ímpetu con alguien que ha pasado por determinadas situaciones muchas más veces, pues yo creo que les puede ayudar, ¿no? Por otro lado, pues efectivamente, si yo puedo utilizar mi red de contactos para hacer ese negocio más fácil o más grande o cómo lo puedo internacionalizar o lo que fuera, pues fantástico también, ¿no? Y luego, pues por último, pues como dices tú, si al cabo de 4, 5, 6 años no me voy a hacer millonario en ninguno de ellos, ni mis socios ni yo, pero bueno, oye, hacemos un éxito y ganamos un dinero, fantástico. El objetivo es, me imagino, llegado a ese momento, porque todavía no hemos hecho ninguno, pues es reinvertirlo en otras oportunidades que tengamos en los próximos meses o años y deseando que ya dejen sus actividades serias para que se incorporen un poco conmigo en este nuevo reto, ¿no? Y volvamos un momento a Colombia, a hablar cosas del día a día, de la vida en Colombia. ¿Necesitaste algún día servicios médicos, hospitales? ¿Qué podrías contar de tu experiencia en ese aspecto? Pues mira, yo afortunadamente tuve un par de, pero nada grave. En Colombia la sanidad pública es compleja, no te voy a decir, pero tiene unos hospitales maravillosos de gestión y de equipos y de profesionales. De hecho, es curioso que muchísimos colombianos que viven en Estados Unidos, cuando tienen que tratarse de un tema serio, se vuelven a Colombia a tratarse. Con lo cual, desde un punto de vista médico, hay una calidad médica importante. Como ejemplo, te digo que mi odontóloga en este caso, está allí. O sea, yo desde que estoy en Colombia, voy a Colombia y cuando voy es ella la que me hace la revisión que me tenga que revisar, ¿no? Porque también tiene muchísimo nivel. Desde un punto de vista de educación, pues también, por lo menos la gente con la que tratamos allí, pues tiene una enseñanza muy buena. Eh, Se ha dado el caso que quizá cuando yo llegaba allí en un primer momento,
los colombianos miraban mucho a Estados Unidos y desde hace unos años miran muchísimo más a Europa y en especial a España y en concreto en Madrid. Y, y claro, eso también pues hace que todavía te sientas mucho más arropado, porque cuando vas allí tienes otro tema de conversación. Yo cuando llegué allí en el año 2014, pues sí, te hablaban de España, de Madrid, de no sé qué, no sé cuántos, pero ahora es como, de Madrid, qué bien, y oye, pues tal, pues tengo ya mi hijo y mi sobrina y no sé cuántos, y estamos pasando por aquí, por allá, y de la misma manera que nosotros nos sentimos comodísimos allí, o por lo menos yo, ellos se sienten comodísimos aquí, ¿no? Entonces, como te decía, yo afortunadamente no he tenido ningún altercado, ni problema, ni situación complicada en los años que he estado por allí, y, pero, pero sí que sé que cuentan con servicios de calidad, ¿no? En caso que los necesitaras. A mí me consta que tú tienes ahí una red de contactos de muchísimo valor, lo cual, vamos, sería un sueño para cualquier startup española poder contactar contigo y poder aventurarse a abrir aquellos mercados que yo creo que en determinados negocios, en determinados sectores tienen un potencial enorme. Uh -huh. ¿Te costó construir esa red profesional de contactos de alto nivel? O, ya no solamente en el mundo empresarial, sino también en el mundo de la política, de los medios de comunicación, etcétera. ¿Te resultó difícil en estos países? ¿Alguna anécdota? Pues si te digo la verdad, no especialmente. O sea, yo tenía, y a lo mejor lo que digo ahora suena un poco feo, pero yo tenía como una máxima y es que yo en los países que estaba yo no me intentaba rodear de españoles, ¿ok? O sea, yo lo que era, o sea, yo si voy a Perú, pues lo que quiero es rodearme de gente de Perú, pues para conocer el país y conocer a todo. Con Colombia exactamente igual. No significa que rehuyera de los españoles en absoluto, pero que esto del gueto español en Lima, del gueto español en Bogotá, que vamos a quedar a tomar tortilla de patata y jamón, pues no, pues no me apetecía. O sea, al final, pues prefiero tomarme un ajiaco o tomarme un sancocho o tomarme una bandeja paisa, aunque luego esté sin dormir 3 días. Pero prefiero eso y conocer pues las particularidades y los lugares y demás de cada país, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tienes un puesto de responsabilidad, pues es un poquito más fácil llegar a ciertas personas, ¿no? Eh, tanto en los medios de comunicación, como en la política, como en el sector empresarial. Y bueno, también es verdad que tiene que ser mutuo, ¿no? O sea, que vean que efectivamente, pues no es que tú estés buscando simplemente aprovecharte sino que tú también les puedes echar una mano y ayudarles a lograr lo que ellos puedan perseguir en cada momento, ¿no? Tanto a nivel personal y como profesional. Y la verdad es que, como te digo, pues sí, no soy el típico networker, es decir, que tiro de teléfono y tengo una lista, pero sí que es cierto que a las personas a las que puedo llegar, pues si me pueden hacer un favor, me lo van a hacer, ¿no? Y así me lo han demostrado. Y yo creo que yo a ellos también, cuando he podido, por supuesto. Yo he estado allí hace pocas semanas. Me dijiste. Sí, y bueno, maravilloso. Con la familia, unas vacaciones, o sea que en tus vacaciones siempre estás viendo, vayas donde vayas, yo creo. Pero bueno, alguna de las cosas graciosas que me contaban, tú ya sabes que yo he estado muchas veces por allí. Una de ellas es que la productividad del trabajador medio colombiano, del directivo medio de colombiano, no es demasiado alta, porque entre otras cosas a veces falta el sentido común aplicado a decisiones básicas, ¿no? Y esto me lo reforzaba un alumno que tuve yo, que era headhunter, que me decía, bueno, nos cuesta muchísimo fichar y encontrar directivos. Por el otro lado, muchas compañías multinacionales, estoy hablando de McKinsey y de grandes compañías, dicen, nosotros estamos hartos de enviar directivos a la región y de repente se divorcian, pasan de la familia, ya no quieren volver. Pues tú sabes cuál es la razón. Pero en cualquier caso, alguien de 50 años que de repente llega ese momento en España que se encuentra fuera del mercado laboral, ¿le recomendarías Colombia como una opción a estudiar, a contemplar? Pues mira, yo creo que
Primero, el primer error que comete mucha gente es hablar de Latinoamérica. Y como tú bien sabes, ¿qué tiene que ver un mexicano con un argentino o con un chileno? Desde todos los puntos de vista. Así que hablan un idioma, ojo, parecido, parecido. Porque hay veces que tú bien sabes que, y tengo alguna anécdota muy divertida de Chile, eh, que si luego hay tiempo la contaré, pero yo creo que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas para aportar, pero siempre desde un punto de vista de la humildad y desde un punto de vista de que efectivamente, probablemente hace muchos años sí que podía haber un gap mucho más grande entre una persona con formación europea con una persona de formación latinoamericana, pero la realidad es que ahora mismo no es así. Y por lo menos en Colombia la gente está muy bien formada. No son los menos, o sea, no son los más pasivos a la hora de tomar decisiones. Hay otros países que les cuesta un poquito más, que van un poquito más a remolque. El colombiano no es así, su forma de ser es mucho más expansiva para todo, ¿no? Y por eso son tan amables y tan afables con nosotros especialmente. Eh, pero como te digo, yo creo que desde el respeto, valorando y poniendo en valor lo que ellos realmente pueden aportar y no haciéndoles de menos y considerándote uno más del equipo, eh, incluso rodeándote de gente muchísimo mejor que tú, local, porque al final trabajar con locales son los que te van a dar las pautas de cómo puedes entender mucho mejor las cosas. Yo creo que Colombia es un sitio extraordinario para vivir. Si se te quita un poco el miedo este de las películas y demás que ha hecho tanto mal a ese país, ¿no? Probablemente ojo, con razón, ¿eh? No digo que no, ¿eh? Porque estar viviendo 60 años en una guerra, una guerrilla, pues efectivamente hace que las cosas se puedan ver de esa manera. Pero si te abstraes de ese tema y eres una persona normal, no especialmente osada, que no te metes donde no te debes meter, pues yo creo que puedes vivir feliz, casado, soltero o como quieras. Estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es un país con unas condiciones fantásticas, muchas oportunidades y una calidad de vida elevada a un precio muy inferior al de Muy Europa. razonable. Oye, para cerrar ya este capítulo, cuéntanos la anécdota con el chileno, por favor. Pues mira, te digo por el tema de los idiomas, ¿eh? Y de que hablamos el mismo idioma, pero no exactamente el mismo. Pues yo cuando estaba desarrollando el negocio de Abbas Sports y Entertainment, pues fui a la oficina de Chile, que te acuerdas perfectamente de Esteban Calvo, que es el presidente de... Están ahora cumpliendo 25 años del nacimiento de Abbas Chile. Y entonces justo cuando llegué se les habían quemado los servidores, ¿vale? O sea, había tenido un fuego en la oficina por la noche y entonces estaba la mayoría de la gente en la parte de fuera del edificio. Entonces Esteban, muy buen amigo mío, además de hecho le debo mucho de lo que yo he hecho en Latinoamérica a Esteban, pues me monta el típico comité de crisis. Joder, se le saquemos los servidores, macho, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿por dónde empezamos, no? Entonces, pues monta el comité de dirección y me invita y dice, no, vente. Digo, bueno, sí, sí, no, vente, no pasa nada. Si vamos a... Y entonces él le da la palabra a su segundo, que era el director de operaciones, no sé qué. Y entonces, este que hablaba a la velocidad de la luz, empieza a utilizar los términos huevón, huevá, de la huevá, huevón, huevá. Y todo era huevón, huevá, y todo, pero con distintos sonidos, para arriba, para abajo. Entonces, al cabo de 5 minutos levanto la mano y digo, me estáis vacilando. Y se quedan así mirando, dice, ¿por? Digo, no puedo entender que todo en este país sea huevón, la huevá y el huevón y la huevá. Porque utilicéis ese término absolutamente para todo. O sea, era imposible entender la conversación solo, primero por el acento que utilizaban y por la terminología que utilizaban con el huevón y la hueva. Bueno, pues esto, como tú bien sabes, es trasladable a Argentina con otros términos, a México con otros términos y a Colombia con otros términos. Por eso te digo que Yo no he tenido problema para entenderlos jamás. Es más, me flipa cómo utilizan palabras cultísimas, en el caso de Colombia, de, sí, sí. de un español antiguo. Bueno, él me regala usted algo cuando vas a un restaurante, me regala un poco de agua o me regala que cuando vienen aquí le pide a un camarero que me regalen, aquí le dicen, aquí no te regalamos ni la hora.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Tienen unas expresiones muy graciosas. A mí me llaman chinos a los niños Sí, y chinos o pelados, café, tintico, un tintico, un o un tintico. tinto, sí. Oye, Nacho, un millón de gracias. Me A ti. encanta recordar ese país y ese tiempo que tú y yo hemos pasado por allí y que yo espero volver muy a menudo, o sea, igual que tú. O sea, mi intención no tengo nada contra volver, al contrario, feliz de volver cada vez que pueda. Yo O la sea verdad que es muchas gracias. que te digo, busco cualquier excusa para irme por allá porque Sí. es algo que es muy importante en mi vida, toda esa parte de allá. Te Pues entiendo nada, perfectamente. muchísimas gracias Muchísimas gracias, por Nacho. esta invitación. Muchas Gracias. gracias.